Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 8 de la materia Expresión Oral y Escrita, presentando el tema de exposición de temas. La exposición exhibe y presenta un tema a un público con el fin de su buen entendimiento. Para lograr esto, el presentador debe adoptar una buena conducta, con una buena postura, una moderación del tono de voz y un vocabulario formal, y así generar una buena interrelación con el espectador y mantener su interés en la exposición. El vocabulario debe ser formal, claro y sencillo de comprender, y mostrar una actitud respetuosa y profesional, para evitar cualquier malentendido o inconformidad. En las partes de la exposición es un texto que explica de forma concreta y objetiva de lo que pretende informar la exposición. La introducción debe iniciar con un saludo presentando el tema, ya que de aquí depende despertar el interés. Las partes importantes de la introducción es dar ideas claras, ya que para que al público le sea entendible el objetivo del tema. El desarrollo debe iniciar con una idea que debe ser alimentada con información, lo cual nos dará argumentos, también por lo cual anunciará el tema y nos será más fácil. En conclusión, se puede dar una opinión personal o un resumen de las cosas más importantes. En el propósito y tipos de exposición se debe tener en tanto en cuánto tiempo tendrás para distribuir el tiempo para todas las partes del tema. Proceso de preparación. Es importante tener en claro el propósito y tener conocimiento del tema para poder comprenderlo y de esta forma poder explicarlo. Lo que se necesita para preparar una exposición es seleccionar los temas que vas a presentar, determinar el tema principal, buscar, organizar y redactar la información, desarrollar la exposición, agregar una conclusión y presentar la exposición. Los tips que les podemos recomendar para este proceso es puntualidad, para no tener contratiempos, preparar los medios a utilizar, tener conocimiento del tema. Si la exposición es en un lugar físico, preparar los recursos, cómo acondicionar el lugar, prepararte mentalmente antes de exponer. La dinámica de la exposición es definir el tema, explicar diferentes aspectos del tema, estructurar y ensayar la exposición, utilizar ayudas de presentación visual y material de apoyo. En los recursos de la exposición se requiere de información y material para reforzar las ideas del tema. La exposición. Su meta es informar y persuadir al público. Sus características son que debe ser claro, sencillo, en orden y adaptado. Las partes de una exposición son la inducción, que nos da un avance de lo que se verá en el tema. El desarrollo, avance sobre la información. Conclusión, se presenta la información. Preparación de la exposición. Se selecciona un tema, se busca la información, se organiza y se redacta. Con eso se elabora un esquema, se desarrolla la exposición y se da una conclusión.
Para que una conferencia impartida o una expresión oral sea exitosa, debe tener ciertos aspectos que lo hacen realizar una breve introducción global al tema, hablar con una respiración adecuada, utilizar gestos y movimientos de brazos, de manos, dirigir la mirada hacia el auditorio, dirigirse a él en forma personalizada. Si se va a tener a un público, a este se le debe de dirigir de una forma en la que se sienta en lo personal con él. No usar un vocabulario técnico o términos de idiomas extranjeros. Cuando sea necesario, explicarlo claramente. Utilizar ejemplos y anécdotas comunes para el auditorio en objetivo de mantener vivo el interés sobre el tema. En conclusión, la exposición presenta un tema de interés con el que se transmite la información para el criterio, y este se puede formar de diversas formas a su base, que depende de puntos anteriores, como la introducción, el desarrollo y la conclusión, pero la exposición se debe dar entre un público para poder responder las dudas. Les agradecemos su atención. Mi equipo formó parte Moreno Moro Frida Sofía, Sariñar García Sedek, Morales Miranda Edgar Jomey, Salas Ortiz Yan Yael y su anfitrión Santiago Sánchez Ramsés Leonardo. Ay, creo que sí quedó bien. Por fin. Por fin ya no se trabó. Entonces vamos a cortar esta y vamos a ver cómo